Yo soy Juana, vengo a contarles un poco todo el tema del Reglamento de Protección de Datos. Antes que nada quisiera saber si hay alguien que nunca haya trabajado con el OPD, que no sepa de qué va, o tenéis un poco la noción de lo que era la Ley de Protección de Datos. Sí, ¿no? Vale, si hay alguien que no, por lo que sea, pues me lo dice porque nunca has trabajado con protección de datos, no sabes. En general no. Por ejemplo, cuando ibas a hacerte la ficha de la biblioteca, que te hacían firmar un papel que decía que tus datos se iban a meter en un fichero, eso te suena, ¿no? Vale. Pues la ley de protección de datos era una ley, digamos, española que surgió en 1999 después de una evolución. Empezó en el 92 con la LORTA, luego hubo una directiva europea y hasta el 24 de mayo de este año estaba en vigor la Ley Orgánica de Protección de Datos, la LOPD. Se creó un reglamento en 2007 que, digamos que especificaba las medidas de seguridad que se tenían que aplicar a los datos y digamos que los datos, los ficheros de datos tenían que ir siempre acorde a una finalidad determinada. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ahora el 25 de mayo entra en vigor un reglamento europeo que lo que busca es un poco unificar todas las leyes estatales que tengan los Estados miembros, valga la redundancia, de la Comunidad Europea. ¿Para qué? Para que pueda haber una libre comunicación de los datos entre ciudadanos europeos y también empresas que, aún no estando en la Unión Europea, tengan datos de ciudadanos europeos, como pues las multinacionales, el Facebook, Amazon, etc. El objetivo principal siempre es mantener o garantizar la privacidad de tus datos y que no se vayan a tratar, digamos, con fines ilegítimos. Vale, la Ley de Protección de Datos, digamos que dividía los tipos de datos en 3 niveles, que eran el básico, el medio y el alto. El nivel básico de protección eran los datos, digamos, identificativos, el nombre, el DNI, el teléfono. Los de nivel medio eran esos datos que podían darte, digamos, una pista sobre la personalidad del individuo, en este caso. Por ejemplo, podría ser si tiene algún préstamo bancario, datos de estilo de vida, cosas, digamos, que no son identificativos, pero que asociados a un nombre o a un DNI te puede decir un poco el estilo de vida de esa persona. Y los datos de nivel alto, que se llamaban también especialmente protegidos, eran datos que deberían, digamos, mantener un secreto más importante. Por ejemplo, eran datos de orientación sexual, datos de salud, de minusvalías, todos esos datos que son, digamos, que a nadie le gusta que esos datos vayan moviéndose de sitio en sitio. Esos datos eran los que se llamaban datos especialmente protegidos. Con el reglamento, estos 3 niveles de datos desaparecen como tal y se dividen en las categorías especiales de datos, que en realidad vienen a ser los datos especialmente protegidos que teníamos en la LOPD, y luego el resto de los datos. Entonces, ahora no vamos a tener 3 niveles de protección de los datos, sino que vamos a tener unos datos, un tipo de datos a los que hay que aplicarle unos niveles superiores de protección y luego el resto de los datos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vale. Bueno, esto ya os lo había contado. Para ubicarnos un poco, un dato de carácter personal es pues cualquier información sobre una persona identificada o identificable. Es decir, toda la información que me permita, con ese mismo dato, saber de quién estoy hablando. Un dato, el nombre, María. Si a mí me dices María, yo ya sé que estás hablando de una persona que se llama María.
Son esos datos, los datos de carácter personal. Se introduce el concepto de tratamiento, que es cualquier operación que se realice con un conjunto de datos, con una finalidad determinada. Porque claro, yo puedo tratar los datos porque sí, pero se me obliga a que tenga un motivo, una razón por la cual esos datos los estoy tratando. Esos datos son objeto de un tratamiento. Y esa finalidad tiene que ser legítima y se la tengo que decir a la persona a la que le estoy recogiendo los datos. Yo en el momento en que voy a hacer un tratamiento, por ejemplo, voy a hacer una sesión de formación. Y en esta sesión de formación, pues necesito saber quiénes son los asistentes a esa sesión de formación. Esos asistentes se van a apuntar en una lista y yo tengo que decirles, mira, yo estoy recogiendo tu nombre, necesito tu nombre para la sesión de formación, para controlar la asistencia, y esa es mi finalidad. Si no te la digo, tú me vas a decir, ¿y por qué tengo que apuntar? ¿Por qué te voy a tener que dar mi nombre? Entonces, eso es. El tratamiento siempre tiene que estar justificado con una finalidad. ¿Vale? Pero, por ejemplo, esos datos que se recogen se pueden destruir una vez claro, recogido. Una vez recogida. Otra cosa es que esos datos se guarden. Exactamente, sí. Por ejemplo, ahora hemos llegado, se nos ha chequeado, pero el caso es que esos datos se guardan después. Sí. Y no sabemos cómo se van a tratar ni para qué. Claro, luego vamos a ver un poco en detalle el tema del consentimiento informado de la recolección de datos, pero ya te adelanto que una de las cosas, además de la finalidad, una de las cosas que se tiene que decir también es el plazo de conservación de esos datos. Si yo te digo, solo necesito estos datos para la sesión formativa, pues una vez termina la sesión formativa, yo tiro la lista. Si después de eso tengo que enviar el material, lo voy a enviar por correo, voy a convocar a más sesiones, eso también es parte de la finalidad, lo tengo que dejar bien claro, y esos datos se conservarían para poder hacer esas otras tareas que son parte de la finalidad. Entonces, esas dos cosas hay que decirlas siempre. La finalidad por un lado y el plazo de conservación de esos datos, que tiene que estar evidentemente alineado con la finalidad del tratamiento. Luego tenemos 3 figuras que aparecen en el reglamento, que ya aparecían en la Ley de Protección de Datos, en la LOPD, pero con otro nombre. Por ejemplo, en la LOPD hablábamos de un responsable de fichero, no sé si os sonará de algo, pues aquí se llama responsable de tratamiento. El concepto, digamos que es exactamente el mismo, es la entidad que por una finalidad determinada está recogiendo datos objeto de un tratamiento. No hablamos de fichero ahora, con este nuevo reglamento no está el concepto de fichero de conjunto de datos. ¿Por qué? Porque el fichero de la LOPD se centraba únicamente en la finalidad, mientras que el tratamiento, en este caso, el tratamiento te va a decir más cosas, te va a decir el tipo de datos, te va a decir además la finalidad, el plazo de conservación, el riesgo que puede llegar a tener, que ya lo veremos más adelante, te va a decir muchas cosas y es un tratamiento determinado, que puede haber varios tratamientos en un mismo responsable, así como puede haber el mismo tratamiento en varios responsables, igual que con el responsable de fichero. Eso también puede pasar. Pero el responsable de tratamiento ahora mismo es la entidad o la personalidad jurídica que trata los datos que se han recogido con una finalidad determinada. El encargado de tratamiento es una figura que también estaba en la LOPD, se conserva también el concepto, es una entidad o una personalidad jurídica que actúa como, digamos, proveedor de un servicio que involucra los datos objeto del tratamiento. Es decir, si yo tengo unos datos, tengo una base de datos, pero resulta que no tengo espacio en mi ordenador para almacenar tantos datos y contrato a un proveedor de base de datos,
Ese proveedor de base de datos actuará como responsable de tratamiento del tratamiento que le estoy dando yo a esos datos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No me queda muy claro. Responsable del tratamiento que le va a dar el usuario. Sí, a ver, Ese es el encargado del tratamiento. sí, el encargado de tratamiento es un proveedor, es el proveedor de un servicio que necesito yo para poder hacer el tratamiento de forma correcta. Por eso te ponía el ejemplo, tengo una base de datos y esa base de datos es demasiado grande y aquí en mi ordenador es que no cabe. Entonces tengo que ir a donde cualquier proveedor que me dé una base de datos más completa. Ese proveedor actúa como encargado de tratamiento porque va a almacenar los datos que yo le voy a dar, pero no es un responsable de tratamiento porque los datos los he recogido yo. Es decir, el responsable de tratamiento es el que recoge los datos y el encargado de tratamiento presta un servicio sobre esos datos que he recogido yo. La relación siempre tiene que ser contractual y en el momento que el encargado de tratamiento incumpla el contrato o tenga alguna incidencia o algo, tiene que comunicarlo inmediatamente al responsable de tratamiento, que soy yo, porque yo tengo que dar la cara frente a las personas que me han dado sus datos. ¿Vale? Luego está la autoridad de control, que, digamos, para cada estado tiene que ser una autoridad pública y cada estado tiene su autoridad de control. En este caso será la Agencia Española de Protección de Datos, que simplemente lo que hace es, digamos, gestionar un poco que se esté cumpliendo el reglamento en todas las entidades. Si recordáis, con la LOPD existía la obligatoriedad de declarar todos los ficheros que se utilizaran en protección de datos. Ahora no se van a declarar esos ficheros, cada entidad tiene su listado de tratamientos y no hay que decírselo a la agencia. ¿Qué pasa? Que si tienes algún incidente o que si pasa algo con esos ficheros, que te llega alguna denuncia, será la agencia la que intervenga en ese momento, interviene como autoridad de control. ¿Vale? La agencia nunca ha tenido los datos. Lo que pasa es que antes, con la LOPD, tú tenías la obligación como responsable de fichero de decirle a la agencia, mira, yo estoy haciendo estos tratamientos, bueno, no se llamaban tratamientos, pero tengo estos ficheros, con esta finalidad estoy recogiendo este tipo de datos. No le daban los datos, le decías básicamente lo que estabas haciendo. Ahora la agencia simplemente se limita, digamos, a controlar y a gestionar que todo se esté cumpliendo de forma correcta. El responsable de tratamiento tendrá su listado de todos los tratamientos que está haciendo y en algún momento dado la agencia puede decirle, a ver, ¿qué tratamientos estás haciendo tú y por qué? Y se los tendría que dar, pero no existe esa obligatoriedad de declararlos, de decir, son estos mis tratamientos. Ahora ya eso desaparece. ¿Vale? Bien. Aparece otro concepto que es muy importante, que es el principio de responsabilidad proactiva. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de los responsables de tratamiento tiene que aplicar todo lo que esté en su mano para que esos datos estén asegurados y cumplan con las condiciones que marca el reglamento. Con la LOPD, el reglamento de desarrollo de la LOPD te daba una serie de medidas de seguridad que tenías que aplicar. Entonces te decía, si tienes datos de nivel básico, aplicas estas medidas. Si tienes datos de nivel medio, aplicas estas medidas. El reglamento no te dice qué medidas tienes que aplicar. Tampoco te dice qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer para asegurar esos datos. Te da un poco la libertad de decidir esas medidas de seguridad que vas a aplicar siempre que cumplas con lo que te está exigiendo el reglamento en cuanto a principios básicos. ¿Vale? Entonces, principalmente en el momento en que se va a recoger unos datos objeto de un tratamiento específico, pues hay que analizar qué datos se van a recoger, que sean justos, que no se recojan más datos de los que se necesitan,
cuál es la finalidad, cuál es el objeto de recoger esos datos y qué vamos a hacer con esos datos. Si esos datos solo se van a almacenar, si se van a tratar de otra forma, si se van a utilizar para generar perfiles o para... O sea, ¿qué se va a hacer con los datos? ¿Cuál va a ser el día a día de esos datos? Si solo van a estar guardados o si se van a utilizar para algo más. ¿Esto qué obliga? Que no se limite a decir, bueno, pues las medidas de seguridad que voy a aplicar son estas y ya está. No, hay que ir mejorándolas. Si se ve que hay alguna cosa que queda por ahí suelta, algún fleco, mejorarlo también. Si ves que has recogido un dato que al final no vas a utilizar, suprimirlo, avisar al interesado, dejar de recogerlo en los tratamientos siguientes. Digamos que es algo vivo.